Gloria a Dios. En esta mañana vamos a ver el tercer tema de la serie que nos hemos quedado en curso, gloria al Señor, de sola fe. Así es que si no tiene las notas, pídala ahí a los sugieres, le van a pasar las notas, levante la mano si no las tiene, para que le pasen las notas de esta predicación. Vamos al libro de Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16, hermanos. Vamos a leer versos 16 y 17. Gloria a Dios. ¿Lo tiene conmigo? Miren lo que dice la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es que, hermanos, poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. ¿Verdad? Si no crees, no puedes ser salvo. Tienes que creer, dice la Biblia. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, fíjese, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué, hermanos? Vivirá. El justo por la fe vivirá. Ese justo necesita tener fe, la fe de Dios. Oremos. Señor, gracias en esta mañana que nos permite, Señor, estar aquí reunidos para exaltar y bendecir tu nombre. Te pido, Señor, bendiga la vida de todos los que están aquí oyendo y también a donde tu palabra, Señor, irá y correrá. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que le des fe genuina a aquel que ha creído, a aquel que tiene una confianza en ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Vamos a continuar entonces con esta serie, o este tema, hablando acerca de la fe. ¿Cómo es que en el tiempo, hermano, en el tiempo del siglo XV o hasta el siglo XV, ¿verdad? Cómo la Iglesia Católica Romana controlaba básicamente, hermanos, la conciencia religiosa, ¿verdad? De aquellas personas, de toda esa generación, toda esa gente. Fíjese que este encubrimiento de la verdad, hermano, los llevaba y los sumergía en la ignorancia, en la superstición. Incluso hacían creer al hombre que éste necesitaba buenas obras para que éstas trajeran justificación al alma del humano, y que también necesitaban una total sujeción al sacerdote como su padre espiritual para que fueran absueltos de sus pecados, ¿verdad? Esa era la idea que imperaba dentro del catolicismo o dentro de la vida religiosa de aquellos tiempos, iglesia. Imagínense, le voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias eran la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las santificaciones de Cristo y de los santos. En otras palabras, ellos creían que las indulgencias, como en el día presente hoy en día, se siguen practicando dentro de esta religión y dentro de esta religiosidad, ciertas indulgencias, o mejor dicho, dando indulgencias a la humanidad, pretendiendo, hermano, que a través de ellas la persona puede llegar a ser salvo y puede llegar a ser redimido del infierno y de la condenación. En segundo lugar, por ejemplo, las limosnas. Las limosnas siempre fueron esenciales para que de una manera u otra la persona obtuviera el favor de Dios. Esta a su vez le daba cierta bendición por medio del sacerdote. Por medio de limosnas se construyó la Basílica de San Pedro entre el siglo XV y entre el siglo XVI. Se tardaron 120 años, hermano, en construir esta basílica donde está ahorita el Papa. Estamos hablando donde se ha visto cuando el Papa sale a dar la misa ahí en el Vaticano. Esa misma catedral, esa misma construcción fue la que fue construida desde el siglo XV, levantando
limosnas y haciendo o vendiendo indulgencias a la gente, hermano. Esa es la misma construcción que hicieron en base a todo eso. Ahora, ¿todo eso qué tenía que ver? Por ejemplo, también quiero dar otro punto. La Eucaristía, que era con el cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía consistía en que la persona come y bebe literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Por ejemplo, Martín Lutero refutó fuertemente esta forma de creencia. La comunión por medio de la Eucaristía daba al hombre santificación, justificación, lo cual no es bíblico. ¿Cuántos aquí saben, por ejemplo, la iglesia cristiana practica la Santa Cena, hermanos? Quizás alguna vez, súbele poquito, quizás usted alguna vez ha practicado o ha participado en la Santa Cena. Pero déjeme decir una cosa, nosotros enseñamos y creemos que la Santa Cena en realidad no te santifica, ni la Santa Cena te da algún aspecto de la salvación o de la vida eterna. La Santa Cena es un recordatorio, hermano, de la comunión que tenemos con Cristo. Es un recordatorio del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, pero no nos trae una redención a nuestras vidas. Mas sin en cambio el catolicismo siempre ha enseñado, hermano, que las limosnas, las indulgencias y la comunión, o mejor dicho, la Eucaristía le da al ser humano alguna especie de santificación. Pero bueno, lo hemos dicho y nos hemos cansado de decir, iglesia, y quiero hacer una pregunta, o quiero hacer la misma pregunta que a veces he hecho antes, hermano. ¿Cuántos antes de ser cristianos? Bueno, quiero preguntar, ¿cuántos aquí son cristianos? ¿Cuántos de ustedes eran católicos? Levante la mano. Nada más, algunos. ¿Los demás eran mormones? ¿Cuántos eran católicos? Levante la mano. ¿Cuántos éramos católicos? Yo era católico. Déjame hacer una pregunta. ¿Nuestra vida era recta delante de Dios? Claro que no. Claro que no. Entonces, aunque íbamos a la misa, aunque tomábamos la Eucaristía, pero eso no traía a nuestra vida alguna santificación. Seguíamos viviendo nuestra vida como nosotros queríamos y como nosotros pensábamos, y en realidad no teníamos ninguna seguridad de vida eterna. Nuestra vida estaba perdida, no había ninguna clase de salvación en nosotros. Vamos al punto número 1. ¿De dónde viene nuestra justicia? ¿De dónde proviene nuestra justicia? Es importante que todos entendamos, hermano, es importante que todos entendamos que cuando tú mueras, lo que va a valer cuando tú te mueras no va a valer tus buenas obras, ni qué bueno fuiste, si fuiste una persona que dabas muchas limonas a los pobres. Eso no va a valer, eso no cuenta delante de Dios. Delante de Dios cuenta una justicia. Tú necesitas ser justificado. Ok, esta enseñanza, hermano, esta doctrina de la justificación es una doctrina fundamental. Ya lo vuelvo a decir. El punto número 1 es: ¿de dónde viene nuestra justicia? La fe que salva es la fe que proviene de Dios. La fe que salva es la fe que proviene de Dios. Dios te da fe para que pongas esa fe en Él. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Vamos a ver ahí en el verso 17 donde leímos, donde comenzamos Romanos capítulo 1. ¿Qué dice el verso 17? Fíjese lo que dice el verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿cómo? Por fe y para fe. Entonces Dios es quien nos revela su justicia a través de la fe que Él nos da. Entonces la pregunta es: ¿la fe que salva es la fe que proviene de Dios? La fe que proviene de Dios. Aquí hay un punto muy importante. ¿Cómo puedes tú tener fe, la fe de Dios? Porque lo hemos aclarado y lo hemos dicho muchas veces. Todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene una especie de fe. Una especie rara de fe. Todo el mundo tiene una especie rara de fe. Pero no estamos hablando de esa fe. Estamos hablando de la fe que salva. La fe que te va a llevar a la vida eterna. La fe que transforma tu alma, tu corazón, tu persona. Estamos hablando de esa fe. La fe que te hace una nueva persona. La fe que te hace una nueva criatura. No la fe que tiene todo el mundo. Lo he dicho, vamos ahorita, si en este momento nos subiéramos todos a un autobús y fuéramos a una cantina y le preguntáramos a todos los que están ahí borrachos: oye, ¿tú tienes fe? Te aseguro que todos dijeran que sí.
Si les preguntamos, ¿tú crees en Dios? Si les preguntamos a todas esas personas que están ahí tomando, maldiciendo, quién sabe qué, si les preguntamos, ¿tú crees en Dios? Todos por seguridad van a decir que sí. Habrá uno que otro que dice, no, yo no creo en Dios, pero la mayoría van a decir que sí. Entonces la gente dice, ya ves, ellos tienen fe, pero eso no es fe, eso es una creencia. Eso es una creencia. La Biblia dice que incluso los demonios creen en Dios. Los demonios también creen en Dios. No estamos hablando de esa fe. La fe que Dios te revela, su justicia, para que tú seas salvo, para que tú seas perdonado. La justicia de Dios, no la tuya, ¿sí? No la mía, no nuestras justicias, sino la justicia de Dios. Continúa adelante. Dios te da su justicia. Esa justicia tiene nombre. Esa justicia tiene nombre. Se llama Jesús. Jesús es la única justicia que tú vas a necesitar cuando tú te mueras y partas de esta tierra. Es la única justicia que tú vas a necesitar. No vas a necesitar ninguna otra cosa más. Lo hemos dicho muchas veces, hermano, y es importante que entendamos esto. Hace un ratito estaba escuchando al hermano Charles dando la escuela dominical y dice el hermano que un día estaba visitando, me parece que Hawái o Alaska, estaba en Alaska, y que le entregaron una tarjetita similar a la del Monopoly. ¿Se recuerda cuando usted ha jugado a Monopoly que usted cae en la cárcel? Decía él, usted cae en la cárcel y entonces usted toma una tarjetita y la tarjetita te dice free, o sea que puedes salir de la cárcel, y entonces esa tarjetita te lleva a otro lugar, si usted sabe el Monopoly. Pero dice el hermano, me entregaron una tarjetita similar a la del Monopoly que te decía salida gratis del infierno. Y me sorprendió mucho lo que dijo el hermano, Charles. Dice, eso es mentira. Y quiere que le diga una cosa, sí es cierto. Para que tú puedas ser librado del infierno y de la condenación, tú necesitas a Cristo Jesús. Pero además una cosa, es importante que lo entiendas. Necesitas a Jesús no aquí en los labios, necesitas a Jesús en toda tu persona. Esa es la justicia de Dios. Que Cristo sea el Señor de tu vida, de tu alma, de tu corazón. Dice el verso 17, la justicia de Dios. Sí, la justicia de Dios. Esa justicia demanda, hermano, una vida, o mejor dicho, es una demanda correcta, exacta y perfecta de Dios. Es una demanda que Dios tiene. No es una demanda que nosotros hacemos, es un requisito que Dios pone. No es un requisito que los predicadores ponen, es un requisito que Dios pone. ¿Quieres vida eterna? ¿Quieren vida eterna? ¿Quieren vida eterna, hermanos? No los escucho muy convencidos. Les vuelvo a preguntar, ¿quieren vida eterna? Tienes que rendirte a Cristo. Tienes que ser su discípulo. Tienes que seguirlo. ¿O pensabas que era menos? ¿No? Es eso y más. Tienes que seguirlo. Tienes que amarlo. Cristo Jesús tiene que ser el Señor de tu vida. Si no, no importa las veces que tú vayas a la iglesia, te espera la condenación eterna. Suena difícil decirlo, yo lo he dicho muchas veces. Hay personas que de la iglesia de donde han ido esporádicamente en sus vidas, de ahí se van a ir a la condenación eterna. Necesitas a Cristo. Filipenses 3:8, ¿qué dice? Filipenses 3:8, ciertamente aún, dice Pablo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo, dice Pablo, mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La fe verdadera, si tú dices que tienes fe, qué bueno. Nada más que ten cuidado que esa fe no sea igual a las de los demonios. Si tú tienes fe, una fe verdadera es una fe que te hace abandonar el mundo, abandonar y tenerlo todo por basura, dejar ese mundo, dejar esa vida perdida, extraviada y seguir a Jesús, dijo Pablo el apóstol, por el cual
por amor del cual, en el verso 8, dice, lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar. Dígalo conmigo, para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Usted necesita tener una fe verdadera. Esa es la fe que empezó a resurgir en medio de todas esas cenizas del catolicismo, que todo el mundo estaba en ignorancia. Todo el mundo era fácilmente manipulable. Los manipulaban, hermano, al antojo del sacerdote. El sacerdote simplemente era el que dominaba, no solamente dominaba todo aspecto espiritual, él dominaba las almas de la gente. Esa no es la labor de un pastor. Esa no es la labor de un líder espiritual. La labor de un líder espiritual es enseñarte que Cristo es el camino y que si quieres tener vida eterna necesitas seguirlo y amarlo a Él. Esa es la labor de aquel que es llamado a predicar el evangelio. Eso lo dijo Pablo. Verás, lo tengo todo por basura. Dijo unas palabras, Thomas Kramer. Dijo, aquel que ha asegurado la esperanza y la confianza en la misericordia de Cristo no solo tiene la voluntad de entrar en la fe perfecta, sino que ya entró en ella. Porque la fe perfecta no es otra cosa que la esperanza y confianza seguras en la misericordia de Cristo. Es importante que usted entienda, hermano, tener la fe verdadera no es ser perfecto. Tener la fe verdadera es tener una esperanza de la vida eterna. Es tener una esperanza que transforma nuestra vida. Continúo leyendo, no pierda Romanos, continúo leyendo. Dice en el verso 17, dice, se revela. ¿Qué se revela? Se revela por fe y para fe. ¿Estoy leyendo bien? Se revela por fe y para bien, por fe y para fe, dice el verso 17, Romanos 1. Esta fe, hermanos, no proviene de nosotros. Es lo que entendieron esos reformadores. Esa fe, vuelvo a decir, Él la da porque Él sabe que es la única fe que le agradará y que nos librará de perdernos. Es la fe que Dios te va a dar para que no te pierdas. Para que no te pierdas. ¿Cuántos aquí saben que Dios es amor? ¿Usted cree que Dios es amor? ¿Quiere que te digan que se manifiesta el amor de Dios para con todo mundo? Que Dios te permite que escuches su palabra. Escúchame. No es que Dios automáticamente te da la vida eterna nada más porque eres una persona buena, no. El amor de Dios se manifiesta en que nos permite escuchar su palabra, escuchar su evangelio, escuchar la gracia de Dios a través, hermano, de su palabra. Eso es el amor de Dios. Eso es el amor de Dios. Y Dios, cuando usted en su corazón cree, porque usted en su corazón en este momento, quizás en este momento está diciendo, yo quiero ser salvo, yo quiero ir a la vida eterna, yo quiero realmente ser perdonado. Usted en su corazón, desde ahí, necesita clamar y pedirle al Señor, Señor, perdóname, yo quiero ser tu discípulo y quiero seguirte. ¿Qué es la justificación, hermano? Si tenemos fe, somos justificados. Escúcheme, si tenemos fe, la fe de Dios, somos justificados. Si usted no tiene la fe de Dios, usted simple y sencillamente no va a entender jamás el mensaje, no lo puede comprender. No pierda Romanos 1, pero vamos al capítulo 3, Romanos 3:23. Fíjese lo que dice, ¿qué es la justificación? Hablando en este punto, ¿qué es la justificación? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación. Quizás esa palabra propiciación sea una palabra muy dificultosa para que la entiendan. Ahorita te explico un poco. Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. No te jactes de ser bueno. Eso queda excluido. Eso no te va a funcionar. Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Dice el verso 28,
concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tú eres justificado por esa fe que Dios te da. Ahora vuelvo a decir, escúcheme, Dios, y esto es importante que usted lo escuche, porque quizás sea la única vez que lo vaya a escuchar en su vida. Quizás sea la única vez que usted lo va a escuchar en su vida, pero es importante que lo escuche. Dios no escucha al pecador. Cuando el pecador, el perdido, ora y dice que ora a Dios, Dios no lo escucha. Dios no tiene una comunión con ellos. Si hay algo que Dios escucha del pecador, si hay algo que un pecador cuando está ya perdido, extraviado, está ya sumergido en el pecado, si hay algo que Dios pone atención, es una oración de arrepentimiento y es una oración pidiendo fe. Dame fe, Señor. Amén. Dame fe para creer en ti. Cuando usted pide fe a Dios, usted le está pidiendo, perdóname, sálvame, redímeme. Cuando usted le dice al Señor, Señor, dame fe, usted le está diciendo todo. Le está diciendo todo. No hay otra cosa que el ser humano pueda pedir. Usted no le, porque vuelvo a decir, la gente cuando está perdida pide por la familia, por el matrimonio, por trabajo, por salir de la cárcel, por ser sanado, por X cosa. Esas oraciones caen al suelo. Pero la oración que Dios escucha es aquella que dice, Señor, en tu misericordia, ten compasión de mí que soy pecador. Perdóname. Dame fe. Dame fe. Cuando usted le dice al Señor, dame fe, usted le está pidiendo todo. Porque eso es lo que Dios está dispuesto a darte. Es lo que Dios está dispuesto a bendecirte con fe. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿de qué te sirve ganar el mundo si vas a perder tu alma en el infierno? Yo sé que me miran mucho y dirán, pero pasó, ¿por qué habla tanto del infierno? Porque el infierno es real. Porque el infierno es verdadero. ¿Me explico, hermanos? Es verdadero. Es real. Y si usted va a pedirle algo al Señor, no le pida nada. Pídale fe. Dame fe, Señor. Cuando tú le pides fe al Señor, tu vida es transformada y entonces empiezas a ver la vida en Cristo desde otra perspectiva. Pregunto, hermanos, todos aquellos que ahorita están en Cristo, ¿no Dios ha suplido todas nuestras necesidades? ¿No ha sido Dios más que bueno con nosotros? Entonces, cuando tú tienes fe verdadera, te das cuenta que es lo único que realmente necesitas. Y lo demás viene por añadidura. Lo demás Dios te lo da como parte de sus bendiciones a tu vida. Amén. ¿De dónde proviene nuestra fe? Punto número 2. ¿De dónde proviene nuestra fe? ¿O de dónde proviene nuestra fe? Es una pregunta. ¿De dónde proviene nuestra fe? Esa fe no es nuestra. Esa fe no es nuestra. Escúchame. La fe que nace de ti, que tú dices, no es que yo creo en Diosito. En primer lugar, no le llames Diosito. Dios no es Diosito. ¿Sí? Dios no es Diosito. Hay gente que dice, no, es que yo creo en Diosito. Dios no es Diosito. Dios es Dios. Dios es el Señor, el Altísimo. Amén, hermanos. Estamos hablando del Creador, no estamos hablando de un Diosito. Pero además una cosa, usted dice, yo tengo fe en Dios. No, entonces quiere decir que no es una fe real. Porque la fe que tú dices tener, vuelvo a comprobar y vuelvo a decir que lo que los reformadores del siglo XV rescataron es que enseñaban a la gente y le decían, es que si haces buenas obras, si das muchas limonas, si compras sus indulgencias, vas a ir a la vida eterna. Eso era una mentira, era un engaño, eso llevó al infierno a millones y millones y millones de almas. ¿Cuántas almas no están en el infierno ahorita por culpa de la Iglesia Católica? Millones. Quiero que te diga una cosa, por eso yo entiendo perfectamente que yo no puedo ser participante de esa culpa. Qué tremendo era, hermanos. Sí, pregunto, ¿dónde es el único lugar donde se habla de la salvación y de la vida eterna? ¿No es en las iglesias? Imagínense que perdamos la oportunidad de hablarles acerca de la salvación y de la vida eterna. Es inconcebible eso.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Más sin en cambio, vuelvo a decir, ¿de dónde proviene tu fe? Vamos al libro de Efesios, Efesios capítulo, no pierda Romanos 1, por favor. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 8. Fíjese, ¿lo tiene? Porque por gracia sois salvos. Fíjese, por medio de la fe. Ahora fíjese lo que dice. Y esto, ¿qué dice? Esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Es un don, es un regalo de Dios. ¿Qué no es de nosotros? Ni la gracia, ni la fe. Eso no es tuyo. En otras palabras, eso no nace en ti. Cuando usted dice, pero yo creo en Dios, es que Dios te ha dado su fe y su gracia para que tú creas en Él. Eso es glorioso. Por eso vuelvo a decir, cuando Dios llama al ser humano, Dios lo llama y le da fe. El ser humano empieza a sentir ese deseo glorioso de ser salvo, ese deseo poderoso en su alma, de conocer la vida eterna, de conocer al Señor Jesús. Dios lo llama, y cuando Dios lo llama, hermano, Dios le otorga fe. Dios le otorga fe, y Dios le otorga esa fe y esa gracia que lo llevará a la vida eterna. Dios produce esa fe en tu vida, esa fe que te salva, esa fe que te va a dar una vida eterna. Dijo Juan Calvino, dice, apartados de Cristo, somos aborrecidos por Dios. Y solo comienza a amarnos cuando estamos unidos al cuerpo de su amado Hijo. Es un privilegio invaluable de la fe el que sepamos que Cristo fue amado por el Padre a nuestro favor, para que podamos ser participantes del mismo amor y lo disfrutemos por siempre. Cuando tú tienes fe, cuando tú le has pedido al Señor la fe verdadera, la fe que salva, escúchame, tú vienes a recibir la justicia de Cristo. Cuando vienes a recibir la justicia de Cristo, entonces Dios te adopta como su hijo. Y como te adopta como su hijo, Él te ve similar a Cristo. Él te ve similar a Cristo. El Padre ama al Hijo, ¿verdad, hermanos? El Padre ama a Cristo, su Hijo. Ese mismo amor que Dios derrama sobre su Hijo y que ama a su Hijo, cuando usted se une a Cristo, cuando usted cree en Cristo, esa justicia también es puesta sobre su vida. Y entonces el mismo amor que Dios derrama sobre su vida, sobre Jesús, es el mismo amor que Dios derrama sobre su persona por cuando usted está en Cristo Jesús. Pero separado de Cristo, lo único que recibe es la ira de Dios. Es la ira de Dios. La fe y la justificación es el regalo que Dios hace al pecador. Cuando éste es llamado, Dios le otorga su fe, le otorga su gracia, le otorga su justicia. O sea, todo proviene de Dios. Continúa adelante. ¿Qué debe de hacer el hombre? ¿Qué debe de hacer el hombre? ¿Qué debe de hacer usted para ser salvo? Creer, aceptarle, recibirlo. Eso debe de hacer usted. Usted debe de tomar ese regalo de Dios. Si Dios le está llamando, Dios está hablando a su vida, a su alma, a su corazón, usted debe de recibir esa fe. Debe de recibir esa gracia de parte de Dios. Debe de recibir esa gloria de Dios a su vida. Usted debe de creerlo, debe de aceptarlo. Dios está hablando en su corazón. Si Dios está hablando en su corazón, usted debe de creerlo. Continúa en Romanos 1, verso 9. No por obras, dice. No por obras. Pero estoy en Efesios 2. Dice verso 9. No por obras para que nadie se, ¿qué? No por obras para que nadie se glorie. ¿Sí? El legalista, esa es la frase que sigue. El legalista viene a dejar de confiar en la justicia de Cristo para ponerla de él mismo. Piensa en esto por un segundo. ¿En qué está depositada su confianza?
¿En qué? Si ahorita usted muere, fallece, ¿en qué está depositada su confianza? ¿Qué es lo que usted piensa que Dios le va a requerir a usted para que usted pueda entrar a la vida eterna? Vamos a hacer esa escena. Imagínese que usted muere en este segundo y entonces pasa delante de Dios y que Dios te pregunte: ¿qué debes de tener tú para que yo te deje entrar a la vida eterna? ¿Qué usted tiene? Para todos la pregunta: ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Quizás habrá algunos de ustedes que digan: bueno, es que yo he sido muy buena persona. Quizás otros digan: es que yo nunca he faltado a la iglesia ni un domingo, pastor. ¿Se imagina? ¿Se pone a pensar? Piense por un segundo. Si eso fuera real, lo único que Dios mirara y deseara mirar en usted fuera la fe de Jesús, fuera la gracia y la justicia de Cristo en su vida. Dice Pablo: no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando una persona es realmente salva y nacida de nuevo, no pone su fe en la Virgen de Guadalupe, en el Papa o en un ídolo, sino solo y únicamente en Jesús. Únicamente en Cristo Jesús. Punto número 3. La Biblia dice que solo por fe. Amén. La Biblia dice que solo por fe. Sola fide es la expresión latina que dijeron los reformadores. Sola fide, solo por fe. Esos hombres lucharon para hacer entender a todo el mundo que la salvación es solo por fe. Solo creer en Cristo Jesús como Salvador. No tenían que añadirle nada ni quitar nada al sacrificio total, perfecto y suficiente de Cristo. Mi amado hermano, cuando usted cree en Cristo, cuando usted realmente ha creído en Cristo Jesús y usted dice que tiene fe verdadera, usted ha creído en Cristo Jesús, usted no necesita añadirle nada, no necesita quitarle, no necesita ponerle absolutamente nada que se le pueda añadir a esa fe, porque Dios se lo ha dado todo a través de Cristo Jesús. Todo lo que usted necesita, todo lo que usted va a requerir cuando pase a la presencia de Dios, cuando muera en esta vida, lo que va a requerir es a Cristo Jesús. Que usted sea un discípulo, un seguidor, alguien que ame a Cristo Jesús, alguien que siga a Jesús, alguien que ponga su fe únicamente en Cristo Jesús. Es lo único que el Padre va a requerir. No le va a pedir nada más. No le va a pedir nada más. Usted, vuelvo a decir, usted va a llegar y va a decir: es que yo hice muchas buenas obras, a ver cuántas bendiciones. No hay requerimiento de ninguna otra cosa. Dios le recompensará en el cielo, dice la Biblia, que Dios dará galardón a todo aquel que le amó y le sirvió, pero eso no será una recompensa de la vida eterna. La recompensa de la vida eterna a su alma, a su persona, será que usted tenga a Jesús como el Señor de su vida, que tenga a Jesús como el Salvador de su alma. Será lo único que requerirá. Que tenga fe, una fe genuina, una fe real, una fe que ha transformado su vida, su persona, su corazón, las raíces de su vida. Esa fe es la que se requiere. Esa fe es la que nosotros ocupamos constantemente cada día. Vamos rápidamente de Dios. ¿Qué es lo que nos otorga la fe? En primer lugar, ya lo dije, la justicia es por fe. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debes de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, fíjese lo que dice, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero estoy leyendo mal, ¿verdad? Ok, Romanos 5, verso 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe. ¿Sí? Tú vas a ser justificado por la fe. Tienes esa fe, es lo que te dará la justicia. Segundo lugar, Dios repartió fe porque fue necesario, hermanos. Romanos 12, verso 3. Ahora sí, vamos al pasaje que estaba leyendo hace un momento. Romanos capítulo 12, verso 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire, este pasaje no nos enseña, hermano, y pregunto, ¿este pasaje no nos enseña de quién proviene la fe? ¿Hello? ¿Quién reparte fe? Dios. Entonces, ¿alguna vez usted ha ido a algún lugar donde reparten algo gratis? ¿No? ¿Comida? ¿Sí? ¿Alguna vez ha estado en algún lugar? Déjeme decir una cosa, ¿no pide usted? ¿Hermanos? ¿O estoy hablando con millonarios? Déjeme decir una cosa, imagínense, déjeme decir una cosa, hermano. Vamos a decir, poner este ejemplo así, aunque suene un poquito, quizás no sea risible, pero es una realidad. Si viniera un multimillonario y trajera, no sé, paquetes de $10,000, pregunto, no, y estuviera repartiendo gratis, no, ¿usted pediría uno? ¿No? ¿Qué dice? No, a mí me sobran, pastor. Pregunto, ¿no pediría uno? ¿Dos? Dice el hermano. Iglesia, si Dios reparte fe, ¿no le pedirías? ¿No le pedirías? Pídesela. Señor, yo veo que los que están aquí a mi lado, que están como locos diciendo amén, parece que tienen fe. Dame a mí también fe. Yo quiero tener esa fe que salva, ¿o no? Quiero tener esa fe que tú repartes, que das esa fe. Dámela a mí también. 3. La fe es un aspecto solo y únicamente espiritual, no humano, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 13. La fe es espiritual porque lo que necesita cambiar es tu alma, tu corazón, tu espíritu. Tú no necesitas, aquí podemos enseñarte a poner una corbata, ¿ver, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Aquí te podemos enseñar a que te bañes, a que te rasures, a que te pongas una corbata, a que las hermanas se peinen, se pinten. Pero eso no estamos hablando de esa fe. La fe no es una apariencia externa. No es una euforia externa. No. Ya les dije en 2 Corintios capítulo 4, verso 13, y vuelvo a repetirle. La fe es un aspecto solo y únicamente espiritual, no humano. Dice 2 Corintios 4:13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Fíjese cómo le llama ahora a la fe. Espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La fe es espiritual, no es un intelecto. El intelecto conoce, tiene conocimiento. Hay personas que conocen mucha escritura, mucha Biblia, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque no se ven sus frutos, porque no se ve en su estilo de vida, porque no se ve en su conducta continua, porque no se ve en las decisiones y actitudes que toman en la vida diaria. No tienen fe. Tienen un conocimiento de algunos pasajes bíblicos, pero la fe verdadera es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de fe, dice aquí Pablo. El Espíritu de fe que viene a tu vida, a tu alma, es un don espiritual, es algo espiritual. Eso cambia tu interior, eso transforma tu interior. Como dice la Escritura, hermano, que si estás en Cristo, eres una, ¿qué, hermanos? Nueva criatura. Esa fe necesita transformar tu interior,
tu alma, tu ser, tu espíritu. Eso es lo que transforma. ¿Podemos saber que eres verdaderamente salvo? ¿Cómo podemos saber verdaderamente que eres salvo? Cuando tú empiezas a crecer, avanzar, empiezas a convertirte en un discípulo del Señor, cuando empiezas a vivir tu vida a los pies de Cristo, a los pies del Señor, cuando Cristo viene a ser el Señor de tu vida, cuando Él es el que toma las decisiones en tu alma, entonces podemos nosotros decir que has tenido una fe verdadera. Que de hecho, no sé por qué, pero hay mucha gente que, como dice la parábola del sembrador, recibe la palabra con gozo por un tiempo. Y los vemos que por un tiempo están emocionados, están contentos, están como que, y yo lo he mirado a través de mi vida como pastor, personas que incluso cuando los miro me han dicho: pastor, es que no puedo esperar al próximo domingo. Me decía una persona, es que para mí es como una novela, tengo que saber qué sigue. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? ¿Quiere que le diga una cosa? Cuando esa persona me dijo eso, yo me di cuenta que no había nacido de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque después vinieron los afanes, vinieron las pruebas y se alejó. Se alejó, ya no está entre nosotros. Y usted dirá: no, pastor, pero es que se fue a otra iglesia. No, tampoco se fue a otra iglesia. Volvieron a su vida perdida. Es penoso, es algo triste, pero la Biblia lo determina así, la Biblia lo enseña así. Quizás por un tiempo dirás: es que a mí, wow, qué bonito, a mí me encanta. Vieras, no, a mí me emociona. Déjame una cosa, nosotros no podemos saber si realmente te salvó el Señor. Pero lo que sí podemos saber y podemos ver, lo único que lo dirá será el tiempo a través de tu vida. Tu fe constante de crecimiento y de avance y de un deseo genuino en el Señor. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando usted estaba niño, cuando usted estaba joven? ¿Se recuerda que usted tenía sueños de ser algo? ¿Cuántos se recuerdan cuando estaban niños que querían ser algo? ¿Quería ser doctor? ¿Abogado? ¿Arquitecto? ¿Piloto? ¿Qué quería ser cuando usted estaba niño? ¿Policía? ¿Bombero? ¿Médico? ¿Qué quería ser cuando usted era niño? ¿Quiere que le diga una cosa? No lo fue. ¿Sabe por qué no lo fue? Porque quizás solamente era una emoción. Escúchame, solamente era una emoción que se apagó, que se murió, que terminó. Pero había otros jóvenes, otros niños a su par, a su lado, que dijeron: yo quiero ser doctor, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser abogado. ¿Y sabe qué? Usted va y los busca en este momento, y sí lo fueron. Sí fueron doctores, sí son abogados, sí son lo que soñaron cuando eran niños. ¿Sabes por qué? Porque no basta una decisión. No basta una decisión. No basta que digas: yo quiero creer en ti, Jesús. No basta eso. Se necesita poner empeño, y se necesita poner coraje, y se necesita poner una vida rendida a los pies de Cristo para que la realidad de tu deseo y tu sueño se venga a ser realidad. ¿Quieres la vida eterna? Ya menos, ¿verdad, hermanos? ¿Quieres la vida eterna? Piensa en el ejemplo que te acabo de dar. Que no se te pase ese sueño, que no se te pase esa emoción. Necesitas constancia. Vamos adelante. La ley no salva, solo nos muestra el pecado. La ley no salva, solo nos muestra el pecado. Gálatas capítulo 2, verso 12. Gálatas 2:16, perdón. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Continúa adelante. La única esperanza de alcanzar la vida eterna es por esa fe.
La única esperanza de alcanzar la vida eterna es por esa fe. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice: bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. ¿Qué es lo que te guarda? ¿Qué es lo que te va a guardar para alcanzar la vida eterna? La fe de Dios. Y usted dirá: pero pastor, no tengo fe. Pídala a Dios. Pídasela al Señor. Dijo Él: todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, halla o encuentra. Todo aquel que llama, se le abre, dijo el Señor. Así es que nadie está impedido a llamar al Señor, oír y pedirle: Señor, sálvame, perdóname, dame la fe que salva, dame la fe que justifica, porque no me quiero morir y perder mi alma, no quiero perder mi alma. Es válido que usted le diga: no quiero perder mi alma, no quiero que mi alma se pierda, Señor. Quiero tener salvación y vida eterna. Quiero tener la seguridad de que al morir, Señor, tú me vas a recibir en tu gloria. Quiero tener esa seguridad. Quiero tener esa certeza. Mi amado, puedes pedirla a Dios. Puedes pedirla. Dijo el apóstol Pablo en otra ocasión, dice: hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Por lo tanto, no endurezcan su corazón, como lo hizo Israel cuando venía en el desierto. No lo hagan. No endurezcas tu corazón. Pide fe. Pídele al Señor que te dé fe y Dios te la dará. Por último, o este último punto, lo que nos dará victoria al final de todo será la fe. Con ella vencemos para no volvernos al mundo. Con ella vencemos para no volvernos al mundo. Me recuerdo hace en el 88, en el año 88, cuando le entregué mi vida al Señor, o cuando el Señor me alcanzó. ¿Qué es lo que me ha guardado y qué es lo que te puede guardar a ti? Quizás algunos tienen más años o menos años. Pero ¿qué es lo único que nos ha guardado para no regresarnos al mundo? ¿Usted cree que no ha habido tentaciones, no ha habido luchas, no ha habido desánimo, desalientos? ¿Usted cree que no ha habido momentos en los cuales pasó por nuestra mente abandonar todo? Claro que sí. Satanás no descansa. Satanás no te va a tener misericordia. Su ataque es constante y a todo el mundo, a todos los creyentes. Pero ¿qué es lo que nos ha guardado? ¿Qué es lo que te guardará? ¿Qué será? ¿Qué será lo que hará que en tu vida no sea solamente una emoción pasajera? ¿Qué será? ¿Qué será lo que hará que tu vida se cimiente sobre una roca, sobre la roca inconmovible? Dijo Jesús al final del capítulo 7 de Mateo que sobre 2 personas vinieron los ríos, las tempestades, las mareas y los vientos fuertes. Sobre 2 personas. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia de uno fue aquel que escuchó las palabras de Cristo, pero no las puso por obra. En otras palabras, solamente las escuchó, pero no le importó lo que Jesús decía. No le interesó lo que Cristo decía. Y dice la Escritura que puso su casa sobre la arena. Y cuando vinieron esas tempestades, su casa cayó. Y dice la Biblia que su ruina fue grande. Esa expresión, su ruina fue grande, significa se condenó eternamente.
Pero otro, dijo el Señor Jesús, al escuchar mis palabras, puso su casa sobre la roca. Y también vinieron las mismas tempestades. Pero su casa se mantuvo. Se mantuvo y se sostuvo. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Cristo es la única roca. Tú necesitas fe para estar sobre esa roca. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Vuelvo a leer, dice, porque lo que nos dará victoria al final de todo será la fe. Con ella vencemos para no volvernos al mundo. Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Dice, porque todo lo que es nacido de ¿quién? Dígalo fuerte, ¿nacido de quién? Vence. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. No nuestras emociones. No. De nada sirve que nos emocionemos si estemos viviendo de emociones. Porque yo les he dicho muchas veces el estudiar la palabra de Dios y leer la palabra de Dios y estar pasando de un pasaje a otro y que vamos para acá. Hay gente que, pastor, ya me mató, ya me perdí, no sé dónde ando. Pero es una cosa, es muy importante que usted la escuche. Porque esa palabra, dice la Escritura, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es importante que escuches. Quizás estás medio dormido, quizás estás medio aburrido, quizás, no sé, estás ahí. Estás como, dices, ¿para dónde? ¿Por dónde? ¿De qué se trata esto? Pero la palabra viene a tu mente, a tu corazón, a tus oídos. Y yo tengo la confianza y tengo la esperanza de que esa fe caiga como una semilla buena a tu corazón y desde ahí empiece a germinar la palabra de Dios y te dé vida. Continúo leyendo. Dice el verso 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe única. Así es que ve a tu casa. Ve a tu casa, si has creído en Cristo, ve a tu casa, todos esos ídolos que tienes ahí colgados, que son muerte, ponlos en una bolsa, quémalos y tíralos. Toma todo lo que no sirve, que es contrario a Dios y que te va a estorbar en tu vida, tíralo por la ventana. Todas esas amistades que han perturbado tu vida y que te han llevado a la desgracia, abandónalas. Abandónalas. Sigue a Cristo. Siempre te lo he dicho, Dios te quita aquello para darte una familia en Cristo. Cuando tú renuncias a todo aquello, voltea a ver a todos los que están aquí, algunos que están medios dormidos, otros están despiertos, unos están bien vivos, otros ya están medios ahí ahumados. Déjeme decir una cosa, esa es tu familia en Cristo Jesús. Esta es la familia que Dios te trae, a la cual el Señor. ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos una misma fe, todos tenemos un mismo sentir. Todos adoramos al mismo Dios, amén, hermanos. Esa es la bendición que Dios nos da. Usted dice, pero es que, pastor, usted no conoce a mi compadre. Mira, todos teníamos compadres igual o peores que ellos. Todos teníamos ese mismo problema. Pero está muy fácil que se alejen de ti. Bien fácil que se alejen de ti. ¿Cuántos quieren oír el secreto? A ver, levante la mano. ¿Cuántos quieren oír? ¿Cuántos quieren oír cómo se pueden alejar de ti así? Mira. ¿Quieres saber? Invítalos a la iglesia. Te van a decir, compadre, tengo que salir para México de urgencia. Te aseguro que no te vuelven a molestar. Invítalos a la iglesia. Tráelos al servicio. Tráelos a la congregación. Quizás algunos te van a decir, ¿de veras, compadre? ¿De veras cambiaste tu vida? Tú vas a poder decirle que sí, que Dios ha cambiado tu vida. Y entonces quizás algunos van a decir, ¿sabes qué, compadre? ¿Sabes qué, amigo? ¿Sabes qué? Yo también quiero cambiar mi vida porque ya estoy cansado de esta vida que vivo. Pero en sí la mayoría, muchos de ellos ya no te van a seguir. Pero esa es la fe que te va a ayudar a vencer al mundo. Que has creído en Cristo Jesús, que has creído en el Señor. Pero esa fe, esa es la fe verdadera, esa fe verdadera, genuina, va a ser básicamente, hermano, que Dios te guarde, Dios te guardará, Dios te pondrá, dice la Escritura,
que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará. El que habita bajo las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios te cubrirá, Dios te guardará, Dios pondrá su protección sobre tu vida. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? Dios pondrá su protección sobre tu vida. Dios te traerá esa protección a tu alma, que no vas a necesitar nada más que al Señor. Te lo podemos decir por años que hemos seguido, hemos servido al Señor. El Señor nos ha protegido, nos ha guardado, nos ha dado una vida buena, una vida de bendición, de bendiciones. Dios ha sido bueno. Dios ha sido glorioso para nuestras vidas. Dijo Richard Hawker, otro reformador del siglo XV, dijo este hombre: la tierra puede sacudirse, los pilares del mundo temblar debajo de nosotros, el semblante del cielo puede estar horrorizado, el sol puede perder su luz, la luna su belleza, las estrellas su gloria, pero con respecto al hombre que confía en Dios, ¿qué hay en el mundo que cambie su corazón, venza su fe, altere su afecto hacia Dios o el afecto de Dios para con Él? Y eso el Señor Jesús también lo dijo. Los cielos y la tierra pasarán, todo pasará, su palabra se cumplirá. Pero Él dijo también, el Señor dijo: ustedes pueden vencer al mundo porque yo lo he vencido. Hermano, podemos ser vencedores por medio de la fe de Cristo Jesús. Pídesela, Señor. Dile: Señor, dame fe. Dame una fe que me va a sostener y me va a guardar por el resto de mis días, por el resto de mi vida, siguiéndote a ti. No vuelves al fracaso, no vuelvas al mundo, al fracaso, causar lástima ya, no vuelvas a eso. Deja que Dios te regrese la dignidad. Deja que Dios te regrese la dignidad como su hijo. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? Se lo voy a pintar muy facilito. Cuando estás fuera de Cristo, cuando estás sin el Señor, tú vives en un mundo lleno de lodo y no hay ni dignidad en eso. ¿Qué dignidad hay en una persona que vive por la calle pidiendo con un cartelón en una esquina, pidiendo para comer? ¿Qué dignidad puede haber en una persona así? ¿Qué dignidad puede haber en una persona que amanece ebrio en la calle? ¿Qué dignidad hay en eso? ¿Qué dignidad hay en el homosexualismo? ¿Qué dignidad hay en eso? No regreses a eso, no estés en eso. Ven a Cristo, ven al Señor. Y es una de las cosas que Dios restituye a tu vida y a tu alma, es dignidad. Dignidad como su hijo. ¿Sabe lo que hizo el padre? ¿Sabe qué hizo el padre con el hijo pródigo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el padre cuando vio al hijo pródigo venir? ¿Qué hizo? Corrió a él, lo abrazó. Pero no solamente eso, le devolvió su dignidad, porque lo miró todo mugroso. Andaba y vivía en el lodo, entre cerdos, queriendo comer algarrobas, comida de animales, de cerdos. ¿Qué hizo el padre? No solamente lo abrazó, no solamente lo recibió. Le dijo, mandó a sus siervos, dijo: cámbienla, quítenle la vestidura, pónganle vestidura nueva. Póngale un anillo, póngale calzado nuevo, báñenlo, pónganle perfume, regrésenle la dignidad como mi hijo, devuélvanle la dignidad como a mi hijo. ¿Me explico, hermanos? Esa es la gloriosa esencia del Evangelio que Dios nos trae a nuestras vidas, que Dios trae a nuestras personas. Si no, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Enséñame tú algo que tengas, que valga más que lo que yo tengo. Que nos enseñe el mundo algo que valga más que lo que tenemos nosotros como hijos de Dios. ¿Qué? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Sus ídolos de oro no los van a salvar? ¿Sus riquezas se van a podrir con ellos?
¿Su fama? Su fama es hipocresía. ¿Qué hay en el mundo que valga más que lo que nosotros tenemos? ¿Sabes qué tenemos? Fe. Fe que vence al mundo. Una fe genuina. Que al morir, no importa, pobres, cansados o enfermos, no importa, pero tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Tenemos su gloria en Cristo Jesús. Amén. Incline su rostro.